Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido que debían de la primera jornada, el Atlas de Anderson Santamaría igualó 1 en su visita a León del mexicano peruano Santiago Ormeño en una revancha de la última final de la Liga MX. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una regular actuación porque a pesar de que cumplía con su función, trabar, cortar, anticipándose la jugada, lamentablemente cometió el penal para que Ángel Mena ponga arriba al equipo local apenas a los 22 minutos de juego, pero luego hizo lo que siempre hace, mientras que el delantero nacional, para sorpresa de muchos, fue titular y jugó los 90 minutos, cosa que no pasaba desde el lejano 23 de mayo del año pasado, cuando todavía jugaba con el Puebla, ya que no estaba el delantero titular Víctor Dávila, aunque esto es bueno para él, pensando en una posible convocatoria a la selección peruana el día de mañana viernes. En este partido cumplió una buena actuación, aunque no remató ni una vez al arco contrario, se retrasó para habilitar a sus compañeros que llegaban de atrás haciendo la gran Hernán Barcos. Pero si no anota goles, cosa que no ocurre desde el 18 de julio del año pasado, mucho no lo van a aguantar. La cosa es que León ganó este partido, pero se dejó empatar a los 50 minutos con el tanto de Edgar Saldívar. Con este resultado, el equipo de la Fiera es décimo con 2 unidades, siendo su próximo rival el Pachuca de local, mientras que los rojinegros son sextos con 4 puntos y en su próximo partido visitarán al América de Pedro Aquino en uno de los duelos de peruanos en México. Ambos encuentros se jugarán el 22 de diciembre. Por la jornada 18 de la Liga de Arabia Saudita, el Al-Fateh de Cristian Cueva igualó 1 en su visita al Al-Shabaab. El volante nacional fue titular, jugó todo el partido, pero en esta ocasión lo ubicaron como un segundo delantero, tal vez para evitar tanta fricción en el medio campo y sea casi intocable cuando esté en el área contraria. La cosa es que cumplió una buena actuación, rematando el arco contrario, asociándose con sus compañeros, mostrando el chocolate peruano, pero que lastimosamente estaban abajo el marcador con el tanto de Odion y Galo. Felizmente, el empate llegaría en pies de Mourad Padna. Con este resultado, el equipo de Aladino respira un poco más aliviado, ya que se alejan a 2 puntos de la zona del descenso y en su próximo partido recibirán al Al-Batin el 6 de febrero, por lo que Cueviña estará viajando en las próximas horas a Lima para entrenar con el plantel de la selección peruana. Y vamos a los amistosos de pretemporada de los equipos peruanos. El Melgar de Arequipa superó por la mínima diferencia al Cusco Fútbol Club en duelo disputado en el estadio de la UNSA. El 5 de enero, ambos equipos ya se habían enfrentado y el duelo finalizó 1-1. Hoy en Arequipa, el conjunto dominó, que venía de ganarle al Deportivo Pereira de Colombia, volvió a triunfar, esta vez con el tanto de José Luján. Cabe recordar que en la temporada del 2022, el equipo Characato debutará en la primera jornada del torneo peruano ante el Carlos Manucci en su visita a Trujillo, mientras que el Cusco Fútbol Club viajará a Lima para enfrentarse al Sporting Cristal. Por otro lado, en partido amistoso disputado en Piura, el Atlético Grau no pudo hacer respetar su localía y cayó derrotado por 2-1 ante el Carlos Manucci. El duelo se dividió en 3 tiempos de 30 minutos. En la primera y tercera parte, la contienda no tuvo goles, mientras que en el segundo tiempo se notaron los 3 tantos. Ray Sandoval marcó para los piuranos, mientras que Yuriel Celi y Javier Núñez marcaron para el tricolor. Cabe indicar que en el debut de la Liga 1 Betson 2022, el Patrimonio de Piura viajará a Cajamarca para enfrentarse al UTC, mientras que los trujillanos recibirán, como dijimos, al equipo del Melgar. Y en una noticia que todos sabíamos que tarde o temprano se iba a dar, finalmente el TAS falló este jueves por el reclamo contra el Cusco Fútbol Club y decidió darle la razón al binacional, por lo que se deduce que el equipo de Juliaca debería de quedarse en la Liga 1, aunque todo lo demás queda en pura interpretación.
Pero vayamos al documento. El fallo del Tribunal de Arbitraje indica que la resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, en la que declaraba ganador al Cusco Fútbol Club en su partido contra el Cienciano, es revocada. Como se recuerda, ese encuentro terminó 2-2, pero tras un reclamo de los aurinegros, la comisión disciplinaria le dio los puntos del partido por una supuesta mala inscripción del jugador del Cienciano, Matías Carpio. Con estos puntos ganados en mesa, el Cusco se salvó del descenso, pero hoy, al ser revocada esta resolución, se mantiene el marcador de 2-2 y el Cusco pasa a tener 23 puntos, mientras que el Binacional, con 25, logra salvarse el descenso y la San Martín, en teoría, debería de jugar la revalidación contra el Carlos Stein. Pero si revisamos el punto 1 de dicha resolución, el TAS declara inadmisible la apelación de la San Martín. ¿Eso quiere decir que igual se va a la segunda? No exactamente, porque como ya vimos, los Santos no deberían descender con el fallo de Matías Carpio del Cienciano. Esto está más enredado que el año pasado con Alianza y el Stein. Y no sean tercos, la resolución del TAS no dice quién se queda en primera, no dice quién baja a segunda y no dice quién revalida. Todo está en la interpretación que le va a dar la Federación Peruana de Fútbol y el arreglo que haga con los clubes involucrados. Mejor escuchemos al abogado Julio García, que ahora lo verán por todos lados declarando. Él representó a la Universidad de San Martín y habló sobre el fallo del TAS. Se ha resuelto en este momento que el partido en el que jugaron Cienciano contra Cusco queda con el marcador de la cancha. Eso automáticamente mueve la tabla y ubica, como bien señalaban a la hora que ingresé, a Cusco en posición de descenso, a San Martín en posición de revalidación y a Binacional en posición de haber salvado la categoría. ¿Quién tiene que ejecutar? Es la Federación Peruana de Fútbol y lo tiene que hacer hoy. San Martín, según esto, tendría que jugar el repechaje con Stein. Eso es lo que tiene que definir la Federación. Fíjese, ahora, sin duda, tiene un derecho ganado el club Carlos Stein y ahora la Federación tiene que resolver si ese derecho prevalece. En consecuencia, se tendría que jugar con 19 porque San Martín permanece en primera. El San Martín tiene que revalidar contra el número 2 de la Liga 2, que es Stein, pero, o sea, para revalidar significa que está, y si pierde la categoría. Pero en ese momento San Martín es de primera. Cusco está por discusión que va a la segunda división. En realidad, lo único que podría pasar es que, cuando digo 19 es porque Stein, que ya ha ganado un derecho en este momento a ir a primera división, si aplicamos de manera estricta las bases, tendría que volver a jugar con San Martín ahora, para que queden 18. Pero podría ocurrir que la Federación diga, oiga, Stein venga a jugar y Stein le diga, señor, yo ya tengo un derecho, ¿por qué voy a volver a jugar? Por un error suyo yo tengo que volver a jugar, yo ya gané. Claro, por supuesto. Entonces, eso es lo que hemos mencionado aquí. Ok, juegan 19. La Federación puede decirle, oye, mira, esa tabla no vale, en consecuencia tu partido es nulo, tú no tienes ningún derecho, juega con San Martín. Pero también la Federación podría decir, oye, tú actuaste de buena fe, te jugó un partido oficial, no hubo nada normal y ganaste tu derecho en cancha, entonces voy a extender esto a 19 equipos. La Federación tiene que aplicar y determinar qué cosa se va a hacer. Juega con 19, vuelve a jugar ahora San Martín contra Stein. Eso le corresponde la decisión a la Federación. El TAS no ha dicho nada al respecto y no le correspondía decir nada. Ahora, visto y escuchadas las noticias, ¿qué pasará? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Todo lo que se está debatiendo en estos momentos son puras especulaciones. Que si jugamos la Liga 1 2022 con 20 equipos, que con 19 equipos, que baja el Cusco y la San Martín juega el repechaje, que se salve el Binacional, que esto es lo más probable, que anulan la baja, que juegan un mini torneo los clubes involucrados. Manitos, así como el año pasado, cuando salió la resolución del TAS en el caso Alianza contra el Stein, en ese momento nadie sabía exactamente qué pasaría, salvo que Alianza se mantendría en primera. Todo lo demás recién se supo cuando la Federación Peruana de Fútbol y la Liga 1 se reunieron con los involucrados y convenció al equipo norteño para que se vayan calladitos a la Liga 2. Este es el mismo caso. Primero se van a reunir no 2, sino 4 equipos
para llegar a un acuerdo lo suficientemente salomónico para que nadie más vaya nuevamente al TAS a enmendarle la plana nuevamente a estos incapaces de la federación. A propósito, esto solo demuestra lo que les mencionaba en el video de por qué el fútbol peruano es tan mal, por los dirigentes, ya que con su incapacidad para hacer cumplir su propio reglamento, lo peor de todo es que la mayoría de clubes eligieron al mismo personaje a la cabeza de esta federación payasesca y que solo nos mandará al fondo de Sudamérica cuando se vaya Gareca de la selección, que lamentablemente es lo único que sostiene al fútbol peruano. Por lo pronto, se abre la pregunta polarizadora, donde ahora todos son abogados juristas y conocedores de leyes nacionales y hasta internacionales. ¿Qué pasará con el campeonato del 2022? Los comentarios son todos tuyos. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!